talking shit about me, bitch, you think I really care? I've been grinding hard for all this shit, now you wanna compare? Use the free TV go, never quit, fuck your bitch. If you wanna hear next fucking money, this music is. No, I better run, little fucker. Get on my way, motherfucker. I'm coming for the #1 spot. Cause I can make this shit feel like a gunshot. Gunshot, 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 gunshot. Cause I can make this shit blow up like a gunshot. Porque ahora ya no existen fronteras y gracias a la tecnología podemos estar más cerca. Y para ello tenemos una nueva alternativa televisiva, directo a tu CPU, con el periodista Jorge Carrión. Un programa especial con invitados internacionales desde todos los rincones del mundo. Ahora en las pantallas de Telestar Televisión, Canal 3 Lima, Supercable. No se lo pierda. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a directo a Telestar Televisión Supercable Canal 3 y por Virtual Televisión, también por Canal 11 hacia la ciudad de Huancayo, la red. Estamos siempre con lo último del panorama latinoamericano y en este caso pues circunscritos a lo que significa nuestros concursos periodísticos, literarios y poéticos. Tenemos notas migratorias y también Macondos del siglo XXI. Por motivos de fuerza mayor, lamentablemente todavía no tenemos el veredicto, pero en los próximos días vamos a tener ya los resultados definitivos del año que llega a su fin, de la edición 2022, y vamos a saber quiénes son los ganadores. Entre tanto, estamos recuperando el contacto con los participantes que de diferentes lugares del mundo pues se conectan y nos hacen llegar sus notas migratorias, sus escritos sobre Macondos del siglo XXI, de manera que podamos conocer más allá de la frialdad de lo que significa escribir, ¿no? Normalmente uno participa en un concurso, emite su texto, antes era en sobre, ¿no? Y lo hacía llegar al lugar donde nos indicaban, ¿no? 3 copias, ¿no? Nos pedían 3 copias y con un tamaño de letra bastante grande para que sea legible por el jurado. Pero en la actualidad pues ya no es así, ¿no? Se hace llegar esto a través de los emails, ¿no? Gracias a la virtualidad. Y lo que sí normalmente es que los concursos son así de fríos, ¿no? O sea, simplemente estás ante un concurso que más adelante emite el veredicto y da un ganador y se acabó. Eso es todo, ¿no? Pero no hay un conocimiento de quién está detrás de la escena, ¿no? Detrás de ese párrafo, detrás de aquella alegría o lamento, de aquella descripción. Entonces creemos que debemos recuperar la parte humana precisamente a través del ir hacia el encuentro de quiénes son los protagonistas de estos textos, ¿no? Más allá de que puedan ganar o no, lo más importante es ir conociendo y difundiendo esas líneas de pensamiento que escritas a veces se quedan allí, y tal vez con algún conversatorio pues podamos acercarnos más a recuperar incluso esa capacidad lectora que la vamos perdiendo a veces, ¿no? La sintetizamos mucho con el internet,
Los muchachos a través del chat no se toman la paciencia de escribir las palabras completamente, ¿no? Ahora todo lo resumen. Y luego cuando entran a una evaluación ortográfica, pues son un desastre, ¿no? Pero la culpa es nuestra, porque no hacemos un trabajo al respecto, ¿no? Y precisamente este tipo de contactos es para que nuestra audiencia se beneficie, ¿no? De alguna manera conociendo a los protagonistas de lo que significa escribir. Porque a veces nos imaginamos, por ejemplo, a un Gabriel García Márquez, a un Ernesto Sábato, o de los que están vivos, Mario Vargas Llosa, y crees tú que se trata de un personaje distinto, una especie de extraterrestre, ¿no? Que tal vez tiene un ojo más, algo así, ¿no? Es muy mágico su pensamiento. Pero no, es simplemente un ciudadano común y corriente que se atrevió a escribir, ¿no? Y que cuando habla, a veces lo vemos como si estuviéramos mirando la cima, ¿no? Oye, nunca voy a llegar a esa cima. Pero tampoco es así. Él también está en el llano, él también está en tu superficie, y tú también puedes lograr ese tipo de comunicación, ese tipo de contacto. Y eso, pues, simplemente lo vamos a encontrar si nos acercamos a los protagonistas de lo que significa escribir. Salir de esa frialdad para ir al encuentro del personaje que se atreve a hacer una frase, ¿no? Y vamos precisamente a conversar hoy con 3 participantes. Uno se encuentra en Buenos Aires, otro en Alemania y el otro en Venezuela. 3 países participantes que de alguna manera pues nos van a dar un alcance de lo que les acabo de comentar. Pero vamos a comenzar, como estamos a poco de haber terminado el Campeonato Mundial de Fútbol, para que agarren un poco de confianza al empezar su participación. Por ejemplo, hay un país que ha vivido pues al 1000%, ¿no? Porque se ha convertido en el campeón del mundo. Y vamos a aprovechar que tenemos a Eleazar Valera, que se encuentra en Buenos Aires. Él no es de Argentina, pero llegó allá días antes a disfrutar un poco de ese panorama, y tal vez se encontró con un vandalismo, una exacerbación de alegría, pero así son las pasiones que despierta el deporte de las multitudes, como es el fútbol. En su país de origen, el fútbol no es el deporte que aglutina a las muchedumbres, ¿no? Es el béisbol, incluso el básquetbol tiene mejores resultados, el fútbol no. Pero eso no quita de que él haya llegado justo en el momento histórico, ¿no? Quizás ha sido protagonista de algo que no se va a volver a repetir de aquí a 36 años, creo que han pasado desde el último campeonato mundial de Argentina, ¿no? Bueno, bienvenido, Eleazar. Coméntanos un poco a manera de introducción. ¿Cómo fue que llegaste a esa celebración tan apoteósica de Argentina como campeón del mundo? Bueno, yo creo que llegar a un país que está participando en una final de la Copa del Mundo es un privilegio, para empezar por allí, porque no se premeditó nunca cuando mi viaje se dio para Buenos Aires. Yo tengo una hija en Buenos Aires que tenía 5 años sin ver físicamente, sin abrazarla, y se dio la idea de venir. Pude salir de Venezuela a pesar de todas las dificultades que hay para viajar, porque no están todas las líneas, porque bueno, una cantidad de cosas. Y llegué justo el día antes del partido final de la Copa. Y bueno, soy periodista, trabajo en un medio de comunicación social dedicado a las noticias en Venezuela. Tengo ahí bastantes años trabajando, 27 años. Y bueno, me cayó como anillo al dedo, primero que Argentina llegara a la final, y segundo que yo estuviera presente acá y vivirlo desde la primera fila de la celebración. Fue súper interesante. Vimos el partido en la casa y se escuchaba en las calles ya el alboroto, y pudimos salir y ver cómo la gente era una avalancha de gente. Para mí era sorprendente ver que no había una persona que no estuviera eufórica, desde niños, abuelitos,
personas de todas las edades, y creo que fue una experiencia extraordinaria que viví, que tuve la oportunidad de vivir. Hice varios reportes para Venezuela de cómo estaba la situación, y fue interesantísimo verlo desde allí. Siento que hay una necesidad de celebrar en nuestros pueblos latinoamericanos, porque todos sabemos que en la mayoría estamos viviendo cosas que son difíciles, empezando por mi país. Y creo que ver esa celebración, ver la alegría de la gente, ver los rostros, yo me detuve mucho a ver los rostros, a ver la corporalidad, y eso me generó una emoción grande, me contagié de todo eso, me sentía muy eufórico porque creo que era un triunfo bien merecido, lo jugaron muy bien, y creo que se llevaron el premio que todos esperaban que se llevaran, que era esa copa. Así es. Bueno, es parte de la algarabía, ¿no? De lo que significa haber llegado a la cúspide de un certamen tan importante como es una Copa del Mundo a nivel del balompié, que viene a ser el deporte de las multitudes, no solo en Argentina, sino en muchos países. Y precisamente uno de los países que no estuvo presente, ¿no?, en este mundial, pero que vivió algo similar, porque tenía como 36 años también que no iba al mundial, era precisamente Perú. Y Perú pues se quedó sin mundial, como todos recordarán, de manos de Australia. Tenemos a Gabriela, que está en Alemania, y ella nos interesaría, más allá de hablar de Perú, que no estuvo, de Alemania, que se fue tan rápido. Normalmente Alemania pues suele quedarse hasta la final, ¿no? Es bien difícil que los alemanes, por último, no lleguen a, a cuartos de final, pero se fueron rápido. ¿Cómo viviste el fútbol allá en Alemania? ¿Ellos se entusiasman tanto como los latinos o son más fríos y de pronto no pasó nada, ¿no? Alemania estuvo ahí, o quizás si hubiese llegado más arriba, ellos habrían tal vez conmocionado también a su población? Oh, buenos días, gracias por la invitación. Pues en los mundiales anteriores los he vivido con más entusiasmo, debo decirlo. Este mundial ha sido diferente, pero creo que son varias cosas. Una de ellas es que ha sido en Qatar. Había mucha gente que no estaba muy de acuerdo en que el mundial se realice ahí. Tenían, bueno, muchos. Me daba la sensación de que muchos estaban en desacuerdo también con la situación de derechos humanos en Qatar. También que la selección alemana se manifestó frente con este One Love, ¿no? Este lazo que tenían en el brazo, ¿no? Sobre su opinión al respecto de la homosexualidad. Y entonces creo que ya ha empezado con mal pie. Y me parece haber entendido que realmente la televisión alemana registró una de las peores cuotas de televisión en los últimos, no sé, varias décadas respecto al mundial. Así que no había mucha gente que, como en años anteriores, como en mundiales anteriores, que han televisado el mundial. Entonces, la verdad que lo he sentido como un poco apático. Y si Alemania sale, por supuesto, ya menos aún la gente está interesada en ver los restaurantes, bares, etcétera, que normalmente transmiten los partidos de fútbol, han tenido tan pocos visitantes bueno, sí, ha sido todo muy extraño. La verdad que lo he vivido bastante frío. Además que acá ya es como ingresando al invierno, entonces, y la Navidad y todo ello hay otra preocupación de la gente, ¿no? Entonces no ha coincidido mucho. Ujú. Ya. Bien, bien, interesante el punto para que sepamos cómo se vivió el Mundial en Alemania. Esto a manera de introducción, por si acaso estamos en Notas Migratorias y en Macondo del siglo XXI, sino que estamos rompiendo el hielo con nuestros invitados, con un tema que es muy básico de los últimos días, ¿no? Y que transmite mucha alegría, mucha emoción, como es el fútbol. Vamos con Douglas. Douglas está en Venezuela.
En Venezuela, pues normalmente nunca han ido a un mundial de fútbol y seguramente que hay más frialdad en torno a esto, a pesar de que la Vinotinto, tengo entendido, ya está despierta muchas pasiones. ¿Cómo vivieron los venezolanos el mundial? ¿Cómo vive un mundial de fútbol? A manera de introducción, para que te Bueno, conozcan. bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. Sí, estoy en Barquisimeto, en Venezuela, en Barquisimeto. Saludos a los amigos que están conectados, a Eleazar, a Gabriela y a Tomás también, y a ti, Jorge, por la invitación. Sí, bueno, aquí, a pesar de que no somos un país futbolístico, el fútbol también se vive con mucha pasión. O sea, aquí la principal pasión es el béisbol, como lo debe saber Eleazar. Ahorita estamos en plena temporada de la Liga de Béisbol Profesional, pero sí se vive el fútbol con mucha pasión. Este mundial, como estaba diciendo Gabriela, tampoco no se vio de la misma manera que se vivía aquí en Venezuela anteriormente, porque antes se transmitía por señal libre, ¿no? Ahora hay que hacerlo por canales de cable, vía cable, y a veces para alguna población es difícil, primero el internet, y segundo los precios de las tarifas. Hay poblaciones que no lo vivían como antes. Por ejemplo, en Barquisimeto, donde estoy, anteriormente había muchas caravanas cuando la celebración con Brasil, con Argentina, porque la Vinotinto, como tú sabes, nunca ha ido para un mundial, aunque ahora está en el proyecto con Peckerman, tratando de ver si salimos de ese hoyo, que hace poco tiempo se vivió un subcampeonato a nivel sub-20, pero sí se vive con pasión el fútbol aquí también en Venezuela. No con la misma intensidad que se vive el béisbol, pero sí se vive con pasión. Ajá. Bien, Douglas, gracias. Vamos con Tomás García. Creo que él también está en Venezuela, si no me equivoco, o tal vez está en otro lugar. Bienvenido, Tomás. ¿Qué podrías agregar tú a lo que dice Douglas y Eleazar? Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy venezolano, pero estoy en Barcelona, en España, en este momento. Y bueno, aquí en Barcelona la verdad es que hay muchísimos argentinos. Y bueno, ya podrás imaginarte cómo se vivió la final. La gente salía por la calle a festejar, había muchísimos, no tanto como, obviamente, como en Argentina, pero me sorprendió que después del juego había tanta gente en la calle, argentinos aquí con las banderas y tal. Y como lo decía Douglas, lo vimos justamente así, ¿no? Es un país más de béisbol, y aunque ha venido últimamente creciendo la fanaticada por el fútbol, todavía queda camino por recorrer, y sí, te diría que hay mucha gente que de pronto apoya países por algún nexo. De pronto hay alguno que es nieto de italianos y apoya a Italia o a tal, y así, pero me supongo que esto pasa mucho en todos los países del mundo. En lo particular, bueno, yo estaba apoyando a España porque vivo aquí, y bueno, ya viste cómo han salido eliminados. Aunque en Barcelona no les dolió mucho que salieran eliminados, ¿eh? Sí, bueno, fue uno de los fracasos más sonados de este mundial, la participación de España. No se esperaba más después de la goleada de 7. La goleada de Costa Rica, ¿no? Sí, todo el mundo pensaba que, bueno, era un candidato, pero fue candidato para armar las maletas y regresar a la madre patria, como le llaman a España. Bien, ya ahora sí vamos a entrar a la temática, por ejemplo, de Camino a Santa Lucía, de Eleazar Valera. Coméntanos primero cómo te enteras del concurso y si escribiste específicamente para el concurso o ya tenías el escrito, o cómo es que se arma esta historia. Bueno, Camino a Santa Lucía es una historia que yo tengo de hace un par de años escrita, pero no me había atrevido a participar o a publicar, porque la tenía como una cosa muy personal, ¿no? Es como una forma de canalizar mi necesidad de escribir. Como les dije, yo soy periodista, y siento que escribir para mí es muy terapéutico, ¿no? Me gusta escribir, hago poca opinión, más bien trabajo básicamente con cultura, pero me gusta escribir mucho. Entonces pensé que escribir algo que además estuviera vinculado con mis raíces, porque Santa Lucía es una finca donde mis padres, mis abuelos, trabajaron el café, y es una finca que queda muy apartada de lo que serían las ciudades principales,
es en el estado Trujillo. Es un poblado que ni siquiera salía en el mapa. Y sin embargo, mis dos padres, mi papá y mi mamá, ya fallecidos, nacieron allí, y nosotros, sus hijos, fuimos siempre asiduos de visitar el pueblo, de visitar la finca. Mi familia nació y se crió y creció gracias al amparo del café, bajo una mata de café, diría yo. Y ese poblado tiene una suerte de presencia en lo anecdótico, lo que ocurría en los años 40, 30, y hay unas vivencias que son muy macondianas. Y creo que cuando vi el concurso y fue buscando en internet algo, me topé con el tema del concurso y yo dije, wow, esto se parece a lo que yo escribí. Se parece un poco a mirar el pueblo desde una visión, quizás sin pretensiones de ningún tipo, parecidos a lo que Gabriel García Márquez hizo. Y yo dije, bueno, hay algo de Macondo en Mitón, hay algo de Macondo en Santa Lucía. Y dije, bueno, me entusiasmé en inscribirme y enviar la nota. Me la disfruté muchísimo, no la hice pensando en algo en específico, sino en drenar un poco de historias que escuché, de cosas que viví, porque hay una parte también en la historia que tiene que ver conmigo, que tiene que ver con mi juventud, y con esos amores de juventud. Ujú. Bien, amigos, se dan cuenta que detrás de la frialdad del papel, pues existe un ser humano, ¿no? Y ese ser humano transmite emociones, pero también transmite preocupaciones. Y la transmisión de Gabriela, que participa desde Alemania, es una preocupación constante, ¿no? El abordar, el llegar, el ser interrogado en migraciones, en los lugares donde tú ingresas al país de destino, en la forma en cómo te tratan. Ya el solo hecho de estar ahí es una encrucijada, ¿no? Decían que César Vallejo, recuerden que es Notas Migratorias de César Vallejo, uno de nuestros concursos, en algún momento fue impedido de cruzar la frontera entre Francia y España, ¿no? Y seguramente le interrogaron tantas cosas que él no pudo responder algunas, porque se trataba de un ser muy íntegro, muy humano, y se sintió herido, vilipendiado, ¿no? Gabriela nos transmite eso, o parte de eso, en Todo bajo control. Coméntanos un poco sobre esa nota migratoria, Gabriela, y gracias por participar. Gracias por la oportunidad. Sí, este cuento realmente empezó como una catarsis. En eso creo que puedo entender muy bien a Eleazar. También escribo un poco para hacer catarsis, y en realidad el texto ya lo había escrito hace más de 10 años, creo, más 15 años tal vez. Y fue una carta, fue en principio una carta que había escrito y lo publicaron en un periódico. Y de ahí comencé a trabajarlo como cuento, pero ya sin mayor pretensión, simplemente mejorar un poco, porque de aquí hace un par de años he tratado de retomar la escritura, y esta vez a través de talleres, etcétera. Y bueno, eso es algo, fue una situación muy personal, fue una situación que me pasó a mí en primera persona. Yo llevo como 20 años fuera de mi país, soy migrante. Antes vivía en España un par de años, y bueno, aquí ahora en Alemania hace más de 15 años. Y me pasaba muy seguido, no sé, yo pensaba, no puede ser, esto me pasa solo a mí, ¿por qué siempre en los controles, no sé, genero sospecha? ¿Por qué? ¿No? O sea, es mi color de piel, porque soy de Sudamérica, ¿cuál es el tema aquí? ¿No? Bueno, en esa ocasión
fue por mi situación de estado civil, casada, ¿no? Entonces, a veces me generaba la situación, la sospecha de que pues los que hacían los controles de repente estaban cuestionando mi situación civil, mi estado civil. Entonces yo decía, pero esto como si fuera una especie no fuera cierto, ¿no? Lo que uno pone en el formulario. Entonces, me, bueno, a mí me indignó bastante, me molestó bastante la situación, me irritó sobre todo porque uno, en ese caso fue un viaje a Inglaterra, uno tiene que en aquel tiempo uno tenía que pedir la visa para ir a Inglaterra y en el consulado de Inglaterra en Alemania de todas formas te hacen todas las preguntas, todas, absolutamente. Antes de darte una visa te revisan de pies a cabeza en los últimos 10 años lo que has hecho, qué viajes has hecho o no. Y entonces un control exhaustivo en el control migratorio, en el aeropuerto, donde uno está todo el tiempo en tránsito porque va a perder o tiene que tomar el siguiente vuelo o tiene que tomar el tren. Un control exhaustivo generando incluso retrasos, porque atrás de mí cuando di la vuelta había una cola enorme y me miraban con cara de que por favor avance. Entonces, bueno, esa situación creo me dio el pie, ¿no? Para escribir sobre eso. Bien, bien, Gabriela. Bueno, también es otra faceta de lo que significa la parte migratoria, que es nuestro principal análisis constante a través de nuestros concursos. Vámonos con Douglas, que Douglas nos describe un pueblo, ¿no? Con olor a pan de tunja. Coméntanos sobre ese olor a pan de tunja, Douglas. Bueno, sí, Jorge. A ver, ¿qué nos puedes decir sobre esa situación macondiana que nos transmite tu historia? Bueno, sí, el pueblo se llama Aguada Grande. No sé si Eleazar o Tomás lo conocen. Lo deben tener referencia por un periodista, colega de él que se llama Roland Carreño, debe tener referencia. Roland es de allá de Aguada Grande. Roland es mi paisano y es mi primo de paso, ¿no? Está injustamente prisionero en estos tiempos. Ya cumplió 27 meses. Bueno, es otro tema aparte. Pero Aguada Grande, para mí siempre ha sido como Macondo, porque yo, o sea, soy de Aguada Grande. Aguada Grande es un pequeño pueblo que está a 100 kilómetros de Barquisimeto, ¿no? Hacia el sur de Barquisimeto. Es un pueblo que originalmente poblado por una población indígena que se llama los Ayamanes, que tienen un ritual que se llama las Turas, ¿verdad? Que es parte de su costumbre que todavía previve en este tiempo moderno. Aguada Grande para mí siempre ha sido como Macondo. Yo soy el cronista de allá, en un programa de radio que siempre hablo sobre ello y hago crónicas sobre cada programa hago crónicas sobre alguna situación o alguna historia del pueblo o algún personaje. Y tenía un amigo que me dijo, Douglas, pero tú que siempre hablas de Aguada Grande, que es como Macondo, hay un concurso que se llama Macondo del siglo XXI, ¿por qué no mandas las crónicas para allá? Y me puse ahí y las envié, ¿no? Algunas las tenía escritas, otras las reduje, otras las amplié y compilé una parte de la historia de Aguada Grande. Aguada Grande huele a tunja porque la fama que le ha dado, tiene un pan que era originalmente de Tunja, de Colombia, pero ya el pan ahora tiene una denominación de origen que se llama pan de Aguada Grande, que es lo que le ha dado renombre al pueblo. Aguada Grande es de 1842, o sea, no es un pueblo colonial, las casas son del estilo colonial, pero es un pueblo republicano. Pero siempre que uno va y viene, las casas están en el mismo sitio, o sea, las historias te hablan, es un pueblo que tiene una magia, siempre Roland y yo lo hablamos de eso cuando estamos en su casa, porque cada vez que uno va y viene, parece que las esquinas, las casas, los personajes te echan un cuento que se parece mucho al Macondo de Gabriel García Márquez. De hecho, hay una familia allá que se llama Los Arraez, que es como decir los Buen Día de 100 años de soledad, que o sea, fueron los que fundaron el pueblo, pero casi todos los que viven en el pueblo, tengan o no tengan el apellido, tienen que ver con Los Arraez. Por ejemplo, mi pareja, mi esposa es apellido Acosta, pero su bisabuela es Arraez. Mi hijo no tiene nada que ver directamente con los Arraez porque yo soy López, pero su bisabuelo es Arraez también por la parte materna. Entonces casi en el pueblo casi todos estamos relacionados con los Arraez, ¿verdad? Que eso sería más o menos como los Buen Día. Y todas las historias tienen que ver. Entonces hay una historia que escribí que se llama Crónica de una muerte anunciada en Aguada Grande, que es parte del cuento que envié, que se parece mucho al cuento de Gabriel García Márquez.
Y también yo lo que hice, adaptar ese cuento a una situación que pasó en Aguada Grande con la muerte de un profesor de allá. Y bueno, entonces ahí, o sea, como dice Salcedo Ramos, que las esquinas de los pueblos a uno le cuentan, son los periódicos, pues, o la prensa. Tú vas a una esquina y te dan una anécdota, un cuento que te crea, te revive hasta el pasado, que siempre me pasa, pero a donde voy, la gente me habla de los personajes que existieron, entonces yo he ido a buscar las historias de las casas, de los personajes, y siempre consigo una crónica cada vez que voy a Guadarrama y voy a echar cuentos con la gente en las esquinas, porque en los pueblos pasa eso, que los sitios de reunión son las esquinas, o en frente de tu casa, o en un sitio público, en la plaza, alrededor de la iglesia. Entonces, Aguada Grande es eso. Aguada Grande es un pueblo pequeño, no hay 2.500 personas en el casco de Aguada Grande, y son solamente 7 cuadras, pero todos se conocen, todos tienen relación, como te dije, más que todo con esa familia, y tiene mucho que ver con el café, porque Aguada Grande, así como dice Eleazar, que su pueblo tiene origen con el café, Aguada Grande también, porque Aguada Grande en 1840 hay una serranía que se llama Parupano, que fue donde se asentaron las familias Arraez, las primeras haciendas de café. Y de ahí empezó a surgir la historia de ese Macondo que yo he vivido en todos estos años. Bien, Douglas. Bueno, generalmente los pueblos tienen ciertas situaciones que se repiten, ¿no? Por ejemplo, sí, en nuestros pueblos de por acá es normal de que casi todos sean familias, ¿no? Y incluso nuestros tíos, nuestros familiares dicen, no has saludado a tu tío, te dicen, y antes te llamaban la atención bien feo, ¿no? ¿Por qué no saludas a tu tío? Y tú, sorprendido, dices que él también es mi tío. Sí, también es tu tío. Resulta que todo el pueblo son tu tío. Pones a calcular, oye, no hay nadie que no sea mi familia, todos son mi familia. Pero ¿por qué se apellidan o tienen otros apellidos? Bueno, simplemente porque es un pueblo. Y en los pueblos todos somos familia. Es parte de la forma folclórica que nos manejamos y que creo que nos hace más cercanos. Pero también hay aquel dicho que dice, pueblo chico, infierno grande. Las historias que se tejen en cada uno de nuestros pueblos son de las más macondianas, ¿no? Que puede pasar absolutamente todo. Y nos podemos querer, pero al mismo tiempo odiar al 100%, ¿no? Así son las situaciones que se presentan en los pueblos. Esas partes, esas historias, pues las encontramos precisamente en nuestros participantes. Tenemos a Tomás, que Tomás García nos habla también de algo, por ejemplo, con algunos nombres, ¿no? Con algún personaje que se llama Cero a la Izquierda, ¿no? Él le llama así, pero realmente es otro el nombre, ¿no? Y tiene que ver un poco ya con connotaciones incluso políticas. Coméntanos un poco sobre todo el oro del mundo, Tomás, y bienvenido. Gracias. Bueno, gracias por la oportunidad. Sí, bueno, yo primero tenía este cuento escrito antes de saber el concurso y de la existencia del concurso, y luego me lo refirieron un compañero amigo a través de la página escritores.org. Vista la descripción, creo que no cuadraba porque lo que he escrito es realidad, perdón, es ficción totalmente, y lo que me llamaba la atención era sobre todo el nombre de Macondo, y como es un cuento que toca, sobre todo trata de tocar el tema del realismo mágico, o sea, o está escrito en esta clave, pues decidí enviarlo. Al final, Maguiria, que es el pueblo que he bautizado en que se ubica dentro de mi imaginación en la península de Paria, que es uno de los lugares en los que primero llegaron esta vez Colón y todo esto en el tercer viaje. Se funda por negros que escapan que escapan de un hato en la época colonial, porque están en contra de ir a matarse en la guerra de independencia. Entonces yo quería tratar el tema del mito de origen. Y lo que dispara la acción en todo el oro del mundo es que en esta pequeña playa que está en esta península, que es una península donde las montañas caen directo al mar, no sé si Eleazar o Douglas conocen Paria, que es una zona muy verde, muy selvática, y muy poco habitada, incluso hoy en día.
en esta playa empieza a aparecer oro de la nada. Y para mí quería hacerlo una especie de juego que lo relacionaba como si fuese el petróleo. O sea, al final, que no está muy ligado a nuestra historia y de cómo lo gestionamos y cómo lo gestiona un pueblo muy pequeño y muy joven y cómo van cambiando las vidas gracias a este oro que nadie se ha ganado. Ajá. Bien, bien, Tomás. Bueno, vamos a seguir conversando luego de algunos detalles más sobre cada uno de sus escritos. Nos vamos con Moisés. Moisés Martínez está en España, si no me equivoco. ¿Me escuchas, Moisés? Bienvenido. Buenas tardes de España. Sí, buenas tardes de España. ¿Qué Sí, tal sí. por ahí? A ver, coméntanos un poco sobre esta participación. Bueno, ya él ha participado anteriormente en Notas Migratorias y ahora está en Macondos del siglo XXI. Coméntanos sobre Almedina, algo sobre Almedina, ya de manera de introducción. Pues Almedina es un pueblo que está situado a caballo entre Sierra Morena y también La Mancha. O sea, está donde termina el altiplano de La Mancha y ya da un poquito a la Sierra Morena, que es una sierra muy abrupta y muy pronunciada que tenemos aquí. Y entonces, pues siempre ha vivido entre los dos mundos. A través de la historia, pues la relación entre Andalucía y la parte manchega baja, digamos, ha sido una relación de hermandad muy estrecha. Y ahí se mueven las aventuras de mis personajes y de la gente real a través de los años. Es un poco historias que hay en la posguerra, historias que hay en otros momentos determinados de la historia de los pueblos que pasan por aquí. Y trato de ver un poquito las historias de esta gente a través de los siglos en este cambio que es la sierra y la meseta. Es, por cierto, una zona muy interesante porque en la Guerra Civil Española, por ejemplo, la gente aquí sobrevivió con el famoso extraperlo, pasando de contrabando, digamos, desde la sierra, productos como el aceite de Jaén y llevando el trigo de La Mancha a Jaén. Y esa serie de cosas en las que quiero, de alguna forma, que queden plasmadas en este escrito. Bien, Moisés. Bueno, gracias por participar nuevamente. Es importante que no perdamos también la frecuencia, ¿no? No todos van a ganar, siempre tiene que haber un solo ganador, ¿no? Y quizás algunas menciones por allí, pero no deben dejar de participar. Siempre hay algo que escribir sobre nuestros pueblos. A veces nos quejamos y decimos, oye, pero ¿por qué se difunde tanta situación chabacana, burda, inservible a nivel de los medios de comunicación? Porque a veces también nos dejamos un poco, ¿no? Le damos cabida a que aquellos pues sean los que figuren como protagonistas de la película y los que deberían de figurar no aparecen, simplemente porque no estamos haciendo la tarea. Entonces los invito a que siempre participen, no desmayen. Volviendo con Camino a Santa Lucía de Eleazar Valera Ruiz, él nos describe algunas situaciones pues, que tienen que ver con la convivencia de Santa Lucía, ¿no? Coméntanos, dentro de esta descripción, ¿has tenido algún acercamiento a la actualidad de pronto de la Venezuela que se comenta con dificultades, o simplemente te has circunscrito al pasado, ¿no? Al ayer, y a una actualidad separada de esa conmoción que todos la conocemos a nivel internacional, ¿no? Y que siempre es preocupante, ¿no? ¿O tú crees que el lugar, a pesar de todos los sinsabores políticos que se puedan presentar, logra mantenerse de pie? Mira, es una pregunta bien interesante porque lo debato continuamente con mi familia. Justamente nos reunimos ahorita para las fechas de Navidad con una prima, que además es mi comadre, y que nació allá y que se crió allá. Y comentábamos cómo el pueblo se quedó anclado en el pasado. Y se quedó anclado en el pasado, pudiera verse desde dos ópticas, que es el qué bueno que se mantienen costumbres, qué bueno que se mantienen tradiciones, y qué bueno que es
es reencontrarse con el origen. Sin embargo, hay una parte muy mala que es el abandono en que está la parte del interior de Venezuela. En los pueblos y todos los que están acá, que son venezolanos, en este chat, saben lo difícil que es vivir en los pueblos en Venezuela. Las carencias, la necesidad, los servicios públicos, es una suerte de sobrevivencia agarrándose de donde se pueda para no sucumbir a la desidia gubernamental. Es un tema muy, muy complicado porque cada vez que voy al pueblo siento como el abandono del Estado se ha convertido quizás en una sentencia de muerte porque ya no hay servicios públicos, la luz se va, no cuentan con la parte sanitaria, médicos. Para tú moverte debes utilizar recursos que no tienes, gasolina muy poca, y sin embargo la amabilidad en el pueblo continúa, sin embargo las anécdotas continúan. Hay una cosa que es muy importante que yo quiero resaltar, que es que mi pueblo de niño era una fiesta ir en las épocas decembrinas, porque te reencontrabas con todos los afectos. Sin embargo, hoy día ir es triste porque toda nuestra gente se ha ido. Yo tengo una familia muy grande por parte de papá y de mamá, y el 80% de mis primos, de mi familia, se ha ido del país, está regado por el mundo, y el pueblo se quedó solo. El pueblo se quedó solo, y solo los viejos, muy viejos, mi tía, mi tío de 80 años, tengo todavía 3 tíos que están vivos, ya son octogenarios, y ellos se quedaron eh, prácticamente esperando que sus hijos regresen, y con la esperanza de que en algún momento las cosas cambien. Si yo describo el Trujillo de mis recuerdos, a lo mejor se mantiene como antes, en su estructura, pero no en la esencia de que era su gente que era lo más importante, la gente que te esperaba con los brazos abiertos y te despedía con lágrimas. Y eso ha cambiado por circunstancias políticas, y siento que es un dolor profundo porque son cosas que no puedes cambiar. Tú, tú no lo puedes cambiar porque depende de políticas estatales, de políticas de gobierno, y eso hace que se vea que la realidad de ese Macondo no ha cambiado porque hay alguien que lo tiene pisado, y porque es una realidad muy dura. Tener que saber que toda tu familia está afuera, y que ese pueblo que se está muriendo poco a poco, ha sido, si se pudiera decir, llevado a esa circunstancia, dura circunstancia, muy dura. Ujú. Bien, bien. Bueno, vámonos con la parte que le corresponde a Gabriela desde Bonn, desde Alemania. En alguna ocasión, conversando con una chica, nos decía que más allá de lo que conversamos al principio, de la forma en la que te abordan a la hora de llegar a un destino, en este caso vía Alemania, nos comentaban que hay una ruta como para ingresar a Italia, a España, ¿no? Y ella efectivamente llevaba como destino específicamente Italia. Y los alemanes pues les hacen estas preguntas así bastante largas, ¿no? Ese interrogatorio, porque ya tienen una información también de que hay una migración, ¿no? Y que es la ruta vía Frankfurt, ¿no? Y quizás por eso es que cuando tú nos comentas la forma en que has pasado por esta circunstancia y has visto seguramente a otras personas,
a todas las tratan similar, es lo que hemos podido percatarnos, ¿no? Y muchas de ellas no logran convencer al funcionario y son detenidas en el aeropuerto. Una de ellas me comentaba, por ejemplo, que no se había dado cuenta exactamente las horas que había estado dentro de una habitación, pero ella calcula que fueron como 2 días, y a los 2 días la sacaron y la subieron a un avión y la devolvieron, ¿no? Ella salía desde Caracas hacia Frankfurt, y su vía era más adelante agarrar el tren y, bueno, ingresar a Italia. En Italia la esperaba una persona donde ya ella iba a trabajar allá en Italia, ¿no? Entonces esta es una ruta, ¿no? Una ruta que seguramente tienen información al respecto, pero claro, el hecho del trato, de la forma, por ejemplo, trabaja usted, ¿por qué dice aquí en Occupation que usted es un estudiante, ¿no? Es una parte de la narración que nos haces. Usted dice que vive en Alemania, que está casada y que no trabaja. Eso quiere decir que usted es una ama de casa. En el formulario usted debe de escribir ama de casa. Usted no puede irse de Alemania, usted debe quedarse al lado de su esposo. Explícanos un poco esa parte, Gabriela, por favor. Sí, sí, lo que dices tú es cierto, hay flujos migratorios, ¿no? Dependiendo de las épocas. Pues recuerdo que en la época que yo viví en España había mucha migración, por ejemplo, de Bolivia o de Ecuador, ¿no? La migración peruana había sido más en los años 80, 90, me parece, y luego va cambiando, ¿no? En Europa hay como 11 aeropuertos que son como la entrada de Europa, ¿no? Uno de ellos es Frankfurt, el que tú mencionas. Entonces, todos aquellos aeropuertos que hacen función de entrada de Europa, los controles son mucho más exhaustivos, ¿no? Y también es cierto, claro, por ejemplo, en aquella época que yo estuve en España, pues la visa para las personas de origen boliviano todavía no estaba impuesta, pero iba a cambiar y todo el mundo sabía que iba a cambiar. Entonces hubo mucho flujo migratorio de Bolivia y estaba relacionado con eso, ¿no? Con ese cambio en la política migratoria, en que les iban a exigir la visa. Entonces mucha gente aprovechaba antes de que se les exija el visado, ¿no? Bueno, así hay una serie de cosas, es verdad. También es cierto que hay una especie de perfil racial, porque te digo, he tenido muchos compañeros estudiantes de Colombia y ellos siempre me decían, ¿por qué a nosotros siempre nos controlan en todos lados porque piensan que estamos portando cocaína? ¿No? Entonces no puede ser que nos hacen que nos saquen los zapatos, que nos desvistamos, que no sé qué, no sé cuántos. O sea, era pero increíble el control. O sea, lo que yo viví como peruana no es nada en comparación con compañeros que venían de Colombia y que llevaban ya años viviendo en Europa, ¿no? Pero bueno, en este caso, en el mío en particular, me llamó la atención mucho el control porque se me dijo que yo debería poner ama de casa, ¿no? Y era súper curioso porque mi esposo estaba ahí también, pero en la otra fila, en aquel tiempo se hacían 2 filas, ¿no? Decían ciudadanos europeos y ciudadanos no europeos. Ahora se pone all passports, ¿no? Todos los pasaportes y ciudadanos europeos. Entonces, mira, mi esposo es europeo, es alemán, ¿no? Y él miraba, nos mirábamos así a la distancia, ¿no? Y parecía, solo cuando él apareció en mi fila, cuando fue llamado, cuando apareció por fin a mi lado, recién la funcionaria comenzó a hacer el control con respeto, ¿no? Y nunca me dijo a mí, disculpe usted, sino a mi esposo por el retraso, ¿no? De todo que ha llevado consigo el control. En aquel tiempo yo estaba haciendo mi doctorado, entonces yo estaba escribiendo, leyendo, y ya había pasado a la fase de estudiar, de la parte presencial. Ahora, en aquel tiempo era solo escribir y leer, ¿no? Entonces, quería explicarle eso, porque creo que lo que cuestionaba, me parece haber entendido, era que ella pensaba que yo estaba estudiando en otro lado, en otro país, y que estaba diciendo que yo resido en Alemania.
En aquel tiempo estaba matriculada en una universidad española, pero yo ya había terminado la fase presencial y entonces había llegado a Alemania y estábamos viviendo, bueno, nos casamos, mi esposo y yo nos casamos y estábamos viviendo en Alemania, ¿no? Entonces, para mí era como difícil explicarle eso. ¿Cómo lo digo en inglés? ¿Cómo lo digo? Pues son fracciones de segundo en las que uno tiene que estar justificándose, ¿no? Entonces digo, a ver, o sea que si pongo ama de casa ya no me dicen nada. O sea que si digo mi esposo está aquí al lado, de pronto ya todo está bien y puedo pasar. Y eso era como indignante, ¿no? No poder uno misma decir, o mejor dicho, luchar por sus derechos, decir, mire usted, yo, bueno, vivo aquí, pero estoy haciendo esto, aquello y lo otro, etcétera, etcétera, ¿no? Sino que tiene que venir alguien para rescatarme y decir, sí, es mi esposa, y para que esté fuera de sospecha de que yo estaba viviendo realmente donde decía que estaba viviendo. Entonces, era una cosa muy extraña y me dio la impresión de que en aquella época se hablaba mucho en Alemania por lo menos, se hablaba mucho le dicen Schein-Ehe, ¿no? Que es una simulación de casado, de estar casado, que no es cierto, que la gente se casa por los papeles y que luego desaparece, ¿no? Que se iba a donde quería irse realmente, etcétera. Entonces, me dio la impresión de que de repente estaba siendo la sospecha, oyendo la sospecha por ese lado. De todas maneras, el control fue muy extraño, ¿no? Pero esto fue el control en Inglaterra, no fue en Alemania. Bueno, en Inglaterra también tiene otra situación, otra regulación mucho más estricta con las personas extranjeras, ¿no? que en Europa, en general, en el continente. Pero bueno, esta sospecha ya había hablado con otras personas también, como tú también tienes conocimiento, ¿no? Y también hay muchas personas que han pasado por esta situación, ¿no? Y ya yo quería, de alguna manera, dejar, bueno, además de hacer catarsis, dejar constancia de esta situación, de esa situación que pasa. Y en el primer momento que escribí sobre esta situación fue como una carta, y hubo mucha gente también que reaccionó y comenzó a decir, sí, efectivamente, a mí me pasó lo mismo, sí, efectivamente, que yo estoy de acuerdo, no, yo no estoy de acuerdo, no es así, en los controles no hay ningún problema, etcétera. Muchas opiniones, muchas situaciones similares y también situaciones poco empáticas, pero bueno, fue interesante de todas maneras haberlo publicado como carta en su momento. Bueno, como diría César Vallejo, tanto amor y no poder contra la muerte, ¿no? Y a propósito de muerte, aquí Tomás García dice, otro muerto, pensé, otro muerto que la corriente nos trae a nuestra playa y lo deja entre los peñeros, podrido, de un color antinatural y de un hedor terrible cuando el sol lo calienta. La última vez ni el policía quería hacerse cargo. Tuvimos que hacer una vaca y pagarle para que se pusiera manos a la obra. Bueno, coméntanos un poco sobre estas muertes, Tomás. Bueno, justamente yo creo que no es lo que mencionaba Eleazar antes, de cuando hay una dejadez en estos pueblos del interior y fruto de bien sea la violencia, bueno, por lo general es la violencia, es sabido, no solamente en mi maguiria ficticio, sino sabido que en cualquier parte, sobre todo en las zonas circundantes de las ciudades grandes, bien sea Barquisimeto, Caracas, Maracaibo, aparecen estos muertos de pronto ¿sabes? De lo que sea, ajustes de cuentas o bueno, no sé, asesinatos por por cualquier sea la causa. Por lo general dicen, ¿no? La policía dice que se lava las manos diciendo que era un ajuste de cuentas, cuando investigan la razón de las muertes. Hay veces que pueden ser secuestros, yo creo que la mayoría de los casos sí es un tema de esto de ajuste de cuentas y aparecen estos cuerpos en sitios, en zanjas o tal, y bueno, es lo que yo quería un poco retratar en el cuento, pero en este caso no es un muerto lo que aparece, sino que es la conmoción del pueblo cuando ella ve
que todo el mundo está yendo hacia la playa. Dominica, que es la voz narrativa, que es una mujer, ya descubre, ella dice, ella lo primero que piensa es esto: otro muerto que trae la corriente, que alguien que mataron en algún sitio y lo lanzaron en el mar, y no tiene que ser aquí en el pueblo, puede ser en otro sitio. Recuerdo que cuando en el 99 sucedió la tragedia del deslave de Vargas, que un estado, una provincia que está en el centro norte del país, de cara al Caribe, la montaña nuestra del Ávila de Caracas se derrumbó buena parte de la montaña y hubo muchísimas muertes. Y no sé si recordarán Douglas y Eleazar que bueno, que los muertos llegaban incluso meses, semanas después a otros pueblos de otras partes del país, no tan lejanos, pero a unas distancias increíbles. Bueno, es la sorpresa de encontrarse con eso, ¿no? Con un muerto que un lugar donde no debería haber algún muerto, ¿no? Ujú. Bien, Tomás. Y ahora tenemos a Moisés, que nos dice cuántas cosas auténticas hemos perdido. Nuestros ancestros eran prácticamente autosuficientes en una economía circular y pegada a la tierra, respetuosa y sin dañar el medio. ¿Qué hemos perdido a tu criterio, Moisés? ¿Y Yo qué antes de podemos empezar- hacer para recuperarlo, ¿no? Yo antes quisiera disculparme por haber llegado tarde, pero es que me he dado cuenta que me ha pillado el horario de invierno en España y creía que era una hora después. Ya, Entonces, disculpas por eso. no hay problema, Moisés. Igual bienvenido Ya- y gracias por Otro día llegaré a tiempo ya. Lo que quería decir es que fue una época, la época de la guerra civil en España, era una época donde todos los pueblos vivían todavía con una economía circular. ¿Qué quiere decir? Que pues la gente tenía su huertecito, sembraba su trigo, tenía sus animales para arar las tierras, con el estiércol de esos animales, digamos que hacían que la tierra fuera fértil. El agua la cogía todo el mundo comunal de una fuente que hay muy buena en el pueblo, porque es un pueblo que está en un cerrito. Y entonces se compraban fuera muy poquitas cosas. Las cosas que se traían de fuera eran muy poca azúcar y algunas cosas que no se conseguían aquí. Y ya digo, es una tierra de mucha viña aquí, en la zona, digamos, de Valdepeñas, entonces hay viñedos impresionantes de grandes. Y la vida en los pueblos, pues la describo también un poquito, es la vida de la bodega. La vida que se hacía en torno, cuando se traía la uva, con los medios que había precarios, a esa bodega, y todo el mundo participaba tanto de hacer ese vino cada año, como de hacer una matanza del cerdo con el que vivían todo el año, tenían carne, sabían conservar la carne sin necesidad de refrigeración, sabían hacer chorizos, morcillas, en fin, que con un cerdo que mataban al año tenían prácticamente gran parte de la alimentación de ese año resuelta, conservándolo todo de forma tradicional, usando sal y especias y sin necesidad de frío. Entonces, yo lo que quiero recalcar mucho es que ahora mismo, si tuviéramos algún problema, que somos tan interdependientes, no podríamos sobrevivir, porque ya hemos perdido esa sabiduría ancestral. Ya prácticamente nadie sabe hacer una matanza. Necesitamos grandes tractores para arar el campo, que si no tenemos combustible no andan. Y entonces, en una hecatombe, yo creo que tendríamos que volver atrás a la sabiduría ancestral de esos tiempos para poder ser supervivientes en esta tierra. Porque claro, hemos perdido mucha sabiduría anterior. La gente sabía hacer un cesto con mimbre, la gente sabía, los niños jugábamos, mi abuelo, yo me acuerdo que me hacía zambombas con la parte que se desaprovechaba del cerdo, que era la vejiga, la extendía sobre una especie de trozo de madera y hacía una zambomba para Navidad. Había otra serie de hierbas en los campos donde hacían carritos con una lata de sardinas. O sea que era un ambiente prácticamente autosuficiente. La gente se reunía, las puertas estaban abiertas. Yo recuerdo en mi pueblo, cuando lo más que se hacía en una puerta era poner una tranca de piedra para que no la abriera el viento. Pero la gente andaba de casa en casa, nadie robaba, nadie hacía nada que no debía de hacer. Había una serie de leyes no escritas que nadie se las saltaba. Si un profesor nuestro tenía que darnos un pescozón porque nos habíamos portado mal, no iba el padre después a protestar. No. Si el profesor venía a casa y decía, oye, que Moisés se ha portado mal, mi padre me daba dos cojones más porque me había portado mal, porque él sabía que el profesor no mentía. Había respeto a los ancianos. El anciano tenía el mejor sitio en la chimenea.
no era un estorbo como ahora. No se llevaba a una residencia, sino que siempre había alguien para cuidarlo. Se rotaba en las familias para cuidar al anciano. Y siempre tenía la mejor silla, la mejor comida y el mejor asiento al lado del fuego. Entonces era un mundo, yo creo que más bonito, más auténtico. Era un mundo donde los valores eran auténticos y todo el mundo vivía con esos valores. No había nada importado. Luego la gente, cuando se tenía que reunir en fiesta, disfrutaba muy bien, porque la gente cantaba, bailaba, la gente se relacionaba, no se carecía de nada. No nos hacía falta ni internet, ni hacía falta... Salíamos de noche al fresco en verano, nos poníamos en una sillita y ese era nuestro internet. Allí se relacionaba lo que había pasado en el pueblo de al lado, allí se decía tal, allí se miraba a la chica que se quería para uno y era todo mucho más auténtico. Yo creo que mucho más apegado a la tierra. Ujú. Eso es lo que quiero de alguna forma hacer valer en este relato. Bien, 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 Moisés. Y vamos con Douglas. ¿Tú crees que Aguada Grande se aparece a la Almedina de Moisés? Me parece que sí, ¿no? ¿O tú crees que está lejos? No, no, yo creo que se parece a la Medina que él está hablando de años atrás. Porque Aguada Grande tiene muchas costumbres que todavía, por ejemplo, eso que él habla de que las puertas estaban abiertas. Aguada Grande todavía la seguridad o la inseguridad no le ha atentado tanto. Ahora todavía tú puedes dejar las puertas de tu casa abiertas, el carro lo puedes dejar abierto. O sea, todos nos conocemos y todos sabemos quiénes son y hay mucha convivencia, sobre todo en este tiempo de crisis que de lo que estaba hablando Eleazar y Tomás, de que tenemos problemas con los servicios básicos que en cualquier país donde ustedes están, ustedes no se preocupan por eso, nosotros tenemos que preocuparnos porque el agua llega una sola hora al día a veces cada 3 días o 4 días te llega el agua una sola vez al día, una sola hora, perdón. El servicio eléctrico es interrumpido, por ejemplo en Aguada Grande a veces dura 15, 20 días sin servicio eléctrico, por ende no hay servicio de internet, no hay servicio telefónico, los puntos de venta de los negocios no funcionan, entonces estamos todavía un poco, o sea, en este tiempo que llaman revolución entre comillas, hemos retrocedido, yo diría que 50 años de la modernidad que llevaba nuestro país. Sobre todo, por ejemplo, en mi pueblo Aguada Grande le ha pegado mucho por lo que está hablando Tomás y está hablando Eleazar también, sobre todo Eleazar que dice que, por ejemplo, yo en estos días que he ido a Aguada Grande, ahorita en diciembre, o sea, me he dado cuenta que la población juvenil ha emigrado, yo creo que el 60-70%. Los que quedamos en el pueblo o los que quedan en el pueblo son gente adulta o lo que llamamos de tercera edad, porque la juventud como no tiene medios de ingreso, la economía cambió demasiado. O sea, imagínate que un sueldo de un profesor es de $15 al mes, que cualquiera en cualquier país se lo puede ganar diariamente. Entonces, los profesores, médicos, todo el personal profesional ha tenido que buscar la manera de sobrevivir rebuscándose con otras cosas y llega el momento que ya tú no puedes, pero no puedes sostener una familia y tienes que emigrar no solamente de ciudad, sino que tienes que emigrar fuera del país. Hay gente que yo conozco que no salían, o sea, Aguada Grande queda a 100 kilómetros de Barquisimeto, ¿verdad? Y yo conozco gente que no iba a Barquisimeto ni siquiera a comprar un pantalón. No salían en todo el año. Y a veces pregunto por amigos o sus hijos. Me dicen, no, se fueron para Colombia, se fueron para Perú, para España, para Estados Unidos, porque la situación económica nos agobia y nos está consumiendo a todos. Pues. O sea, tener esta conversación con ustedes se me ha dificultado por el internet. Si estuviese en Aguada Grande, ahorita porque estoy en Barquisimeto, si estuviese en Aguada Grande no me podía comunicar, porque el internet es muy difícil. Entonces, o sea, el Macondo, de lo que está hablando, por ejemplo, Moisés, o sea, esas costumbres, yo oigo hablar de esa España de hace unos cuantos años atrás. Aguada Grande tiene mucho que ver con España porque la familia real que la fundó eran vascos, eran familias que llegaron por las costas por Coro, emigraron hasta acá para Venezuela, pero después se fueron hacia el interior, se fueron a un pueblo que se llama Mataruca, que está en la península de Paraguaná, después fueron a Carora, Río Tocuyo, Siquisique, y por último se estabilizaron en Barquisimeto, en Aguada Grande, y después a través del comercio del café, tuvieron una fortuna bastante reconocida. De hecho, un señor que se llama Ramón Arraez, uno de los patriarcas de Aguada Grande, tiene una estatua en el cementerio de Barquisimeto a tamaño natural y de mármol de Carrara, porque el tipo llegó a tener tanto poderío económico por los ingresos que tuvo del café, que se dio ese lujo. Pues. Y bueno, entonces todas esas costumbres de Aguada Grande, muchas no se han perdido, siguen eso de criar un puerco y tenerlo en la casa para consumirlo en diciembre, eso todavía persiste en esa costumbre. Las casas son al estilo colonial,
casi todo, tú vas a entrar en el casco del pueblo y vas a entrar como si estuviese entrando en un pueblo colonial, que son como 6 o 7 cuadras, pero todas, casi toditas conservan, casi el 90% conserva la fisonomía colonial, pues. Y la gente también consigue muchas costumbres, usar sombreros, alpargatas, consumir arepas de maíz pelado, pilado, que llamamos aquí, que es el maíz, pero hecho manualmente en la casa. Y bueno, hay muchas costumbres que todavía existen. La gente todavía anda en arreos, en burros, en animales, en caballos, porque llegan gente de otros pueblos de los caseríos que están cercanos. Entonces, que son la gente que los aguadenses se han ido emigrando, pero hay gente que viene de los caseríos que compran las casas que quedan de la gente. Entonces, a veces uno llega al pueblo y ya casi no conoce la gente la que uno conoció cuando niño, pues. Solamente los que son contemporáneos con uno que no se han ido o los que son un poquito más antiguos, porque la juventud, como te dije, ya ha emigrado casi el 70-80% por la situación económica del país. Ujú. Bien, bueno, ya para ir cerrando, vamos a pedirle a Eleazar que nos comente, más allá del camino a Santa Lucía, si él, ¿qué aspirarías tú, Eleazar, que se consolide? A veces un literato, un poeta, un escritor, un periodista, tiene una mirada del mundo bastante inspiradora en utopías, dicen otros, ¿no? Pero ¿cuál sería de pronto esa intención de Eleazar para su Santa Lucía, que me imagino la tienes muy, muy presente en tu corazón, Eleazar? Mira, es difícil no sentirse conmovido porque justamente en el mes de agosto yo viajé allá y vi como Santa Lucía, como la casa grande, la finca cafetalera más importante de la región, estaba en el suelo. Se ha deteriorado tanto que ya sus paredes se han caído, sus techos, ya está invadida por el monte, por la vegetación y es triste. Sin embargo, yo trato de buscar que la gente la recuerde y que la recuerde a través de lo que allí se vivió. Yo cada vez que puedo hablo de ella, tengo fotos, tengo fotografías de cómo era antes, tengo muchos recuerdos que trato en mis redes sociales mostrarla, porque es una manera de recordar lo que fue grandioso y lo que nos identificó como pueblo, porque el trabajo es una constante en los venezolanos. Los venezolanos somos trabajadores, somos gente que le ponemos el pecho a las circunstancias y yo creo que un futuro, pensando en que hay un futuro positivo, nosotros podemos rescatar a Santa Lucía y las muchas Santa Lucías que hay esparcidas en el territorio venezolano, que volverán a florecer y que volverán a florecer para esperar a que sus hijos regresen y que encuentren en esas paredes, en esos muros, una razón para seguir adelante. Yo creo que no se debe perder la esperanza. Yo creo que nosotros como pueblo merecemos cosas mejores, pero también tenemos que bregarlas, también tenemos que movernos hacia ese objetivo y creo que mi Santa Lucía, la de mis recuerdos, siempre va a estar allí y va a ser un motivo importante para volver. Ujú. Bien, gracias, Eleazar. Bueno, vámonos con Gabriela Bon. En el Estaba caso entrando de... una llamada. seguro, seguro. Sí, sí, Bueno, si eso es tenías lo que que agregar quería algo, decir. a ver, te escuchamos, Eleazar. Para cerrar es eso, esperanza, hay que tener esperanza. Y yo creo que los venezolanos que me acompañan en este chat me hacen pensar que también están arraigados y ese arraigo no debe desaparecer, no debe mantenerse. Nunca hay que olvidar de dónde venimos, ¿no? Siempre es importante mantener esa relación con nuestras raíces. Y seguro que Gabriela desde Bonn, Alemania, tampoco olvida sus raíces.
Coméntanos, Gabriela, ya a manera de ir cerrando nuestra sesión, luego de no entender cuál es el problema, si es mi procedencia, como dices, que estés casada, que estudies, ya comprendes finalmente, tú crees, y contigo la gran cantidad de gente que pasa por esta circunstancia entiende, comprende cuál es el problema, o todavía hay cosas inexplicables, lamentablemente, que no terminan de esclarecerse, ¿no? Se han superado, conocemos bastantes personas de Alemania incluso, ¿no? Amigos que contemplan, por ejemplo, Machu Picchu y le hacen reverencia, ¿no? A la majestuosidad del imperio de los incas. Es como estar en otro planeta, pararse ahí en la cúspide de Machu Picchu. Da la impresión que estuvieras en Marte. No es necesario ir muy lejos, ¿eh? Te vienes acá nomás al Cusco y la verdad que la sensación es increíble, ¿no? Y los alemanes son grandes visitadores, ¿eh? Porque ellos dicen, vengo a renovar mis energías. Y se sacan los zapatos y pisan la tierra y ahora sí me puedo morir, dicen ellos, ahora sí me puedo morir. La verdad que esto es Perú y esto es Sudamérica, ¿no? Así es, por ejemplo, el llano venezolano, la gran sabana, ¿no? Sentir el aire fresco, la tierra. Y sin duda que también, si nos vamos al Medina, en España, pues vamos a encontrar esa connotación, porque como decía Douglas, Aguada Grande, pues también fue instaurada de alguna manera por esa llegada de los españoles. Alguien cuestionaba incluso eso, ¿no? Y le decían, oye, pero si tú pensaras de que hubo alguna desazón al respecto, ¿por qué los ingleses durante su hegemonía, su conquista, no constituyeron universidades en Norteamérica? Mientras que España sí. España lo primero que hizo fue implantar prácticamente las universidades que tenemos. Y entonces, ¿qué clase de conquista es esa? Donde vienes y traes absolutamente toda tu cultura. ¿No será que estamos malinterpretando esa situación y estamos buscando tal vez los tres pies al gato para justificar una rebelión, ¿no? Que los políticos la aprovechan para decir, oye, no, que nosotros somos los reivindicadores del justicialismo, y miren cómo están los países que hacen este tipo de alegorías, cuando realmente lo que tenemos es que aceptar de que la cultura se vino absolutamente con todo y su envergadura de traernos educación, de traernos cultura, a través, por ejemplo, de las universidades. Mientras que los ingleses no hicieron eso por allá, por Norteamérica. Entonces hay que tener cuidado con eso. Simplemente hubo una devastación absoluta. Por ahí estuvimos viendo un indio Sioux, ¿no? De los pocos que quedan, por ejemplo, en Norteamérica. Y la verdad que son contados con los dedos de la mano. Mientras que por acá creemos que sí hubo un trato distinto, a pesar de que sabemos también que han habido algunos excesos, pero no en la cuantificación que nos vende la historia, ¿no? Y nos dicen, oye, no hay nada que reconocerle a España. Yo creo que hay mucho que reconocer en lo que verdaderamente somos, ¿no? Y debemos de comenzar a contemplar la vida desde otra perspectiva. Esa rebelión, esa extraña rebelión, creo que obedece más a quienes quieren llegar al poder por el poder, ¿no? Y lamentablemente a quedarse en el poder a nombre de la justificación que supuestamente nos va a llegar a salvar de alguna manera y a tener un estatus de vida mejor. Eso creo que está lejos de producirse, lamentablemente, en especial en algunos puntos de Sudamérica que continúan pasando por situaciones apremiantes. Bueno, Gabriela, ¿qué nos podrías decir? Ya, el problema es entendible, hay una superación, ¿crees tú que hay cambios? Estamos en pleno siglo XXI, ya podemos decir que dentro de poco tal vez algún sudamericano va a viajar para allá y no va a tener este nervio de enfrentarse
esta interrogatorio tan fuerte que te imponen los que trabajan en migración, especialmente? Yo espero que sí, que de verdad que quiero ser optimista, que se mejore cada vez más la atención a las personas que viajan, ¿no? A los viajeros, que se respeten sus derechos también, ¿no? Que se les dé la oportunidad de hablar en su lengua materna. Y me parece a mí que cada vez más funcionarios que están en estos controles migratorios hablan varios idiomas, no solo un idioma, ¿no? Lo que da cierta eh, seguridad también, ¿no? De que uno va a ser comprendido. Eso me parece algo positivo, ¿no? Mientras más idiomas ellos puedan hablar o tienen la facilidad de que haya un traductor tal vez cerca, se van a evitar estas situaciones, me parecen a mí. Y mientras más preparados estén, pues mucho mejor a la hora de analizar la situación y de resolver el caso, ¿no? En el caso de ceder o no conceder la visa, por ejemplo, ¿no? Hay una serie de excepciones también que hay y que deben tomar en cuenta y que deben permitir el paso, por ejemplo, a las personas mayores que van de repente por el nacimiento de un niño o por la defunción de alguien, ¿no? Entonces, hay una serie de cosas que si que el funcionario o la funcionaria que está en esa situación de control migratorio sabe su trabajo bien, no creo que tengan que haber estas situaciones, ¿no? El asunto a veces es el abuso o el no saber cómo actuar en determinada situación que hacen que la gente que esté retenida muchas horas o incluso días, ¿no? Hasta esperar a una autoridad que pueda resolver esa situación, ¿no? Porque ellos al final aplican... bueno, la ley de extranjería, pero tampoco es que sean ni jueces, ¿no? Para resolver un tema, ¿no? Entonces es eso lo que hace más difícil a la hora para para los pasajeros, ¿no? Para los viajeros. Entonces, yo quiero ser optimista y sí espero que se tomen en cuenta más estos derechos de las personas a migrar, a viajar y también a migrar, ¿no? Todos, digo, en la humanidad hemos migrado, ¿no? Siempre estamos en constante movimiento, es lo normal el movimiento, digamos así, ¿no? Entonces, no me imagino por qué deberían haber sospechas, ¿no? A la hora de desplazarse una persona, pero bueno, espero que, como lo has mencionado tú, estamos en el siglo XXI y que se apliquen normas internacionales, los estándares, ahí mm, de cómo atender a las personas viajeras, especialmente si estamos hablando de Europa, ¿no? De personas que vienen de países que no pertenecen a la Unión Europea, ¿no? Y que se atienda de forma igual, no discriminatoria ni desigual, ¿no? Porque hay ciertas distinciones, tal vez económicas, ¿no? Que hacen que pareciera que una ciudadana o un ciudadano de un determinado país o un país industrializado tuviera más derechos que alguien que no viene de un país industrializado, ¿no? Pero, pero esperemos que sean los menos, ¿no? Que estas situaciones sean cada vez menos frecuentes y que la gente pueda moverse libremente. Bueno, ahora hay una entrada libre al Reino Unido para los peruanos. No sé cómo estará funcionando, pero hasta el momento no tengo noticias negativas. Parece que está funcionando bien, o sea, están ingresando tranquilamente al Reino Unido, ¿no? Sin necesidad de visa, ¿no? Es una decisión que se tomó hace pocos meses. Y bueno, vamos a ver. Más adelante vamos a volver a invitarlos, seguramente, Gabriela, estén atentos, más al margen del concurso, ¿no? Siempre la temática migratoria es importante tenerla a la mano, ¿no? Y con gente que está en el lugar de los acontecimientos, ¿no? Por ejemplo, en el caso tuyo que estás en Bonn, Alemania. Gracias por participar. Nos vamos con Tomás. Tomás, ya para finalizar, ¿qué crees que pueda estar pasando por allá por Cumaná, Carúpano, Margarita? Un día agarré una lancha de Cumaná hacia Margarita y la verdad que es muy bonito, nada más que Cumaná un poquito olvidado, un poco triste el pueblo. Puerto La Cruz me parece bastante fuerte, muy bonito. Margarita también en su momento. Lo que sí vi que la gente es muy
muy cariñosa, ¿no? Muy buena, y que no merece pasar apuros. Yo creo que lo que deberían estar pasando ellos es una bonanza por la calidad de gente que hay por allá. ¿Qué nos dirías, Tomás? Sí, y y por la belleza de su tierra también. Es un país que debería estar eh, viviendo del turismo, de ser posible, Ujú. porque bueno, tiene unas bellezas naturales que son, bueno, no voy a decir que son únicas, porque en todos los países tienen algo muy hermoso. O sea, yo he tenido la oportunidad de estar en Argentina y aquí en España y de verdad que cuando los paisajes van cambiando y van siendo hermosos, pero tú dices, es triste que un sitio tan bonito la esté pasando mal. Y la esperanza es, como decía Lazar, que esto salga adelante, de algún modo u otro, de que pueblos como Maguiria, que puede ser eh, Wiria directamente o Carúpano o Cumaná, lleguen a alcanzar un estilo de vida eh, más de nuestro tiempo, porque no quiero rivalizar con lo que decía Moisés, pero mientras él lo comentaba, recordaba yo al pueblo de mis abuelos. Yo nací en Caracas, pero mis abuelos nacieron en un pueblo muy pequeño, no de la zona de Maguiria, sino del llano venezolano, uno que se llama Mantecal. Y es un pueblo en el que en su momento fue creciendo poco a poco, y en su momento ya tenía todos bueno, sus servicios básicos, y ahora han vuelto a tener que cocinar con leña y esto ha creado subeconomías. Hay gente, ¿sabes?, talando o buscando madera para vender, para poder cocinar. Entonces, hay un tema entre mantener las tradiciones, como dice Moisés, pero también cubrir unas necesidades básicas del siglo XXI, porque somos muchos, hemos crecido como población en todos los países, no solo, incluso en Venezuela, ahora somos 30 millones. Seguro que cuando el tiempo de mis abuelos éramos menos, no sé cuántos, 17 o incluso menos. Pero tenemos que estar a la altura de los retos que se nos presenten en nuestro tiempo. Pues sería hermoso, por supuesto, sin olvidar nuestras tradiciones, y creo que es muy importante el trabajo que hace gente como Douglas, que son cronistas de pueblos, que mantienen la historia de ellos mismos, o sea, de estos pueblos, de alguna manera, que la documentan. Eh, Porque a mí justamente me pasa a veces que me hubiese gustado saber más sobre mis bisabuelos y no hay de esta información, o mis tatarabuelos. Solo llego hasta mis abuelos. Eh, Creo y espero que no solamente el oriente del país, sino todo, y no voy a ser tampoco egoísta, toda Latinoamérica y el mundo, pero tampoco quiero sonar tan soñador, pero quisiera que todo el mundo obviamente pudiese este, llegar a un punto de sobrepasar los retos y aprender bueno, de los países que lo están haciendo bien, bien sea Japón, bien sea Suecia, ¿sabes? Y mejorar como sociedades. Y a ver qué nos toca en sitios como el oriente del país, pues, como nada, Margarita, Carúpano, el tiempo lo dirá. Ujú. Bien, bueno, gracias, Tomás. Esperemos que el tiempo siempre es muy oportuno, ¿no? En darnos buenas noticias. Lo que pasa es que hay que tener paciencia, ¿no? Y mucha paciencia y acción positiva, trabajo, estudio, para poder desarrollar algunos cambios en nuestros pueblos. Ahora, ya en lo que toca a la parte que dice Tomás, a veces quisiéramos quedarnos, por ejemplo, con el bebé, ¿no? Quisiéramos que nuestro bebé sea eterno, ¿no? Porque es tan lindo, ¿no? Tenerlo en nuestro brazo, acariciarlo, darle de comer, escuchar sus primeras palabras, no sé. Quisiéramos que eso se detenga en el tiempo, ¿no? Y quizás por eso que Moisés también hubiese querido que todo eso se detenga, ¿no? Pero el bebé tiene que hacerse joven, tiene que hacerse hombre, tiene que crecer. Y
aquel pueblo, Almedina, también, ¿no? Ese crecimiento es inevitable, ¿no? Claro, sería bueno que gran parte de las buenas cosas que se cultivaban en aquel tiempo, pues se conservaran, ¿no? Pero todo va eh, tal vez creciendo en demasía, ¿no? Hay una superpoblación, ¿no? Y por eso nace el Internet. En aquellos tiempos no era tan necesario, ¿no? Ahora creo que forma parte de una necesidad. Hay gente que se le acaba el celular y se transforma, ¿no? Las mujeres en especial, ¿no? Oye, se le corta el celular y ya no te hablan, ¿no? Están enojadas. Y tú dices, oye, ¿pero qué te pasa? Lo que le pasa es simplemente que se quedó sin saldo, no sé. Es una cosa increíble, pero ahora forma parte de una necesidad increíble. Ya para terminar con Moisés, dice Moisés, cuando retorno mi camino, siento la pena de la nostalgia de unos días que ya no volverán, pero que sin duda forjaron mucho de lo que soy hoy. A manera de despedida, tu nostalgia, Moisés, compartimos tu nostalgia, pero también te damos ánimos para aceptar de que el mundo es así. ¿Qué vamos a hacer, Moisés? Sí, 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 yo lo sé. El mundo nuestro se ha modernizado mucho, vivimos muy bien. De hecho, yo tengo aire acondicionado ahora mismo y no siento el frío de fuera. Eso, mi mujer lava con una lavadora, internet, lo uso todos los días. Eso sí, pero yo me refería un poco más a que vamos demasiado deprisa. Vamos demasiado deprisa y una generación no aprende de otra, sino que hemos superado ya, se ha acelerado tanto la evolución que no tenemos tiempo ni de... Cuando tenemos un celular, a los 2 meses ya se ha quedado anticuado y lo tiramos. Y ahora, por ejemplo, yo subía de abajo y traía una bolsa y esas bolsas se tiran y lo otro se desecha y estamos haciendo demasiado daño al planeta con nuestra forma de vivir y de pensar. Yo creo que sí, es muy bueno coger lo bueno de nuestra sociedad actual. No vamos a ir hacia atrás, por supuesto, no vamos a ir a una zona, digamos, de caverna, pero sí sería bueno ir un poquito más despacio y aprender un poquito de las generaciones anteriores, la forma de vivir que tenían y cómo con menos cosas eran capaces de hacer casi las mismas que nosotros. Claro, con todas nuestras ventajas. Ahora que tenemos un tractor, yo tengo 2 coches. Eso es muy bonito, coger un coche. Mi hija vive en Sevilla y ahora mismo con las autopistas que hay en España, pues yo en 3 horas y cuarto estoy en casa de mi hija. Yo eso no lo quiero perder. Pero que sí me gustaría que mis huertos árabes que tengo bajo mi gran fuente en Almedina volvieran a verse llenos de hortalizas y que no tuvieran que venir las hortalizas de China o que no tuvieran que venir las hortalizas de otro sitio, sino que fuera de la huerta a la casa. Porque yo ahora mismo el vino que se produce aquí se reparte por todo el mundo, eso está muy bien, pero yo creo que poco a poco teníamos que ir haciendo menos daño al medio ambiente, menos daño con menos transporte que no fuera necesario, menos desplazamientos con coches que no fueran necesarios. Yo, por ejemplo, el sábado estuve en Madrid. Madrid es un monstruo. Aquello ya solo se ven coches por todos sitios. Ahí la gente está agobiada. La gente, por ejemplo, hay un fin de semana como este y solo quieren salir de allí. Es que parece que les falta tiempo de salir porque están agobiados. Es una vida totalmente artificial y sin aliciente. Yo que paso gran parte del año aquí en Almedina, todavía me asomo a la calle y aunque se han modernizado mucho, pero puedo hablar con mi vecino de enfrente. Y si le pasa algo a mi vecino, me llama. Y si a mí me pasa algo, digo, oye, Blas, ven aquí que me pasa esto. O quiero consultar contigo lo otro. Yo me gustaría que todo eso se conservara en nuestro mundo moderno, que está muy bien. El aire acondicionado, el coche, la lavadora, pero de alguna forma integrar las enseñanzas de los nuestros y no dejar de aprender de las generaciones anteriores. Bien, bien, Moisés. Es importante anotar todo lo que nos dice Moisés porque básicamente pues andamos extraviados, ¿no? De allí que nos desesperemos cuando se nos acaba el saldo en el celular o nos quedamos incomunicados. Y eso no puede suceder, no debería suceder, ¿no? Pero es parte de una realidad que no la podemos evitar. Ya para terminar con Douglas dice, la persona que lee tiene un mundo interior más rico, con más posibilidades de tener territorios sensibles de inteligencia, de genio. Leer es viajar sin equipaje. Los lectores son gente que celebra el mundo de la inteligencia. Leer es viajar al futuro, fuera de la tierra, hacia adentro, hacia la belleza, hacia el conocimiento, hacia historias, hacia ciudades, hacia el género femenino, hacia la infancia,
Es un viaje con muchas rutas posibles, con una aventura garantizada. Coméntanos sobre precisamente lo que hace que uno escriba más es que uno lea, ¿no? La manera de Sí, expedir a Douglas. y gracias, Jorge. Bueno, sí, tú sabes que en mi pueblo no había muchas distracciones cuando mi niñez. La distracción era la televisión, tenía un solo canal que podíamos ver, un canal que ya no existe, que se llama Radio Caracas Televisión, y la distracción que teníamos era a través de unas cosas que se llaman suplementos, en mi época, que ahora lo llaman cómics, que Eleazar a lo mejor lo recuerda. Había unas series también, unos libros que llegaban de España, que la serie Bruguera, que eran, llamábamos nosotros vaqueros. No, la distracción de mi familia, mis tíos tenían esos libros y nos los leían o nos los prestaban para que nos leyera y uno, o sea, la distracción era a través de la lectura, pues, a través de la lectura yo podía viajar, conocer otros países, o sea, sentir los sentimientos de otra persona, sobre todo cuando llegó a mi mano por primera vez 100 años de soledad, o sea, a uno la vida le cambió porque sentir que ese realismo mágico que escribía Gabriel García Márquez, que cosas que yo lo vivía en mi pueblo, las viví también a través de 100 años de soledad, pues. A uno al mundo le cambió por eso, por la lectura. Sobre todo, había una pequeña biblioteca en el pueblo que íbamos en las tardes, por ejemplo, me recuerdo con Roland, íbamos a la biblioteca y buscábamos algunos libros, sobre todo más que todo de Gabriel García Márquez y de otros lectores, escritores venezolanos como Rómulo Gallegos, el mismo Bárbaro Vargas Llosa. Por ejemplo, ese Machu Picchu, yo nunca he ido a Machu Picchu, siempre he soñado porque por todo lo que he leído, ese mundo mágico, la gente que va a Machu Picchu y te habla que esa cuestión que se siente, esa energía positiva, que tú, por ejemplo, en mi pueblo que fue originario de unos aborígenes que se llaman ayamanes, que como yo he escrito varias veces, le cedieron su desmesurado territorio a la llegada de los colonizadores, pero lo defendían con flechas y embrujos todo ese territorio hasta que llegaron esos conquistadores y los acabaron, pues. Pero Machu Picchu para mí ha sido como ese templo de los ayamanes, porque o sea, hay mucha relación, sobre todo gastronómica y de costumbre. Todo lo que comen en los países aborígenes, el ayuca, no sé, boniato, que le dicen en otras partes, auyama, que le dicen calabaza en otras partes. La gastronomía está muy relacionada de todos esos pueblos de Latinoamérica y muchas costumbres también, bailes, rituales, en la cultura del maíz, todos estamos relacionados con eso. Entonces, a través de la lectura, uno desde niño ha podido conocer países donde no ha conocido o ciudades que aún no ha querido ir, personas que uno no ha podido tenerlo de cerca, pero tú los lees y los sientes contigo y la belleza de otras partes o de otras personas, tú la ves a través de la lectura. La lectura es el medio que te comunica. Hoy en día existe el Internet, pero a mí todavía me fascina mucho la parte de agarrar libros, buscar libros en donde venden libros nuevos o viejos más que todo, que hay hoy en día aquí en Barquisimeto y en otras partes. Se tiene uno que buscar esa manera de libros usados porque los libros nuevos son poco accesibles en cuanto a precios, pues. Pero ese mundo para uno sigue siendo de fantasía y de realidad. Y Aguada Grande para mí, como yo escribí en esas crónicas, es un pueblo que se niega a ceder al siglo XXI, su fisonomía profunda, su yo colectivo, al enfrentarse al derrumbe de la modernidad y al pillaje de las costumbres que le quiere robar su figura de pueblo, su actitud de vecino, de habitante histórico y efectivo. Yo digo también en esa parte, miro rápidamente su plaza y me dice que los aguadenses no le han dicho adiós a su esquina, a su altar, a su plaza y a aquellas viejas casonas que son el corazón de su presencia en el ayer. Eso es para mí parte de mi Aguada Grande, que es para mí mi Macondo. Bien, bueno, les agradecemos a todos por esta cita en la que hemos podido pues ir más allá de las páginas frías, ¿no? Que a veces nos llegan y se quedan en los concursos y luego se da el veredicto y se acabó. Y creemos que no es así, no debe ser así, ¿no? Debemos tratar de que los protagonistas de esas líneas se den a conocer y que la gente sepa que en un párrafo hay una vivencia muy particular y muy rica, que nos puede incluso llevar a contemplar la vida de otra manera, como lo manifiesta Eleazar, como lo manifiesta Tomás, Moisés, Douglas y Gabriela, cada uno en su hábitat, ¿no? Algunos en su lugar de origen, otros por circunstancias de la vida, pues en otros mundos, como el caso de Gabriela, que está en Alemania ya 20 años, Eleazar, que
que estuvo al lado de Messi y Di María, celebrando la Copa del Mundo, ¿no? Tomás, que está en España, Moisés, que está allá también en España, ¿no? Entre la nostalgia de Almedina y la contemplación del monstruo que es Madrid, ¿no? Douglas, que está en Barquisimeto, en la entrañable Venezuela. Lo mejor para el año 2023 y bueno, estén atentos a nuestra próxima convocatoria, que seguramente va a ser para el día del veredicto. Recuerden que todos ya son ganadores, ¿eh? Eso de ser un ganador es una contemplación relativa del concurso. Yo creo que con el solo hecho de haber participado de esta tertulia, para mí en lo particular son ganadores. Un abrazo a la distancia, que todo sea felicidad. Recuerden que la cita es por Telestar Televisión Supercable Canal 3 y por Virtual Televisión. También llegamos por Canal 11 hacia el centro del Perú, en la ciudad de Huancayo. Besos, Gabriela, abrazos para Eleazar, Tomás, Moisés y Douglas. Chao, gracias. Gracias. Gracias a ti. Gracias. Gracias a todos también. Sobre Feliz todo, año para todos. Feliz año, feliz año. Feliz año. Grupo Ortiz te ofrece en un solo lugar todo lo que tú quieres encontrar. Consorcio Computelectronic Plaza SAC, donde encontrarás de todo para tu computadora, laptop, tablets, además venta y accesorios para celulares. Gimnasio Fitness Planet SAC, con máquinas modernas de última generación para mantenerte en forma. Baño Sauna Spa Aruba SAC. Contamos con cámaras secas, cámaras de vapor, duchas españolas y más. Tu cuerpo y mente merecen relajarse. Cancha sintética Las Terrazas de Ortiz SRL, para que practiques tu deporte favorito. Atención las 24 horas. Grupo Ortiz, te esperamos en la avenida Nicolás Ayón 15498 AT. Grupo Ortiz.